En más temas sobre educación, recomendaron generar un cambio del modelo educativo en toda Latinoamérica porque los egresados, fíjese, no están capacitados correctamente para el actual campo laboral. Y así es como lo dijeron. Sin conocimientos ni herramientas que demanda el mercado laboral, lo que ocasiona bajos salarios y desempleo, egresan los jóvenes de inscripción de nivel superior en el país, consideró Maura Castañeda, directora de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa. De estos chicos que egresan de las universidades, ¿a qué acceden? Estamos hablando de que muchos de ellos, el 71%, se tardan un año o más en conseguir un puesto de trabajo. El 56% de ellos no pueden conseguir un puesto de trabajo en el área en la que estudiaron. Y el 38% resulta que no ganan más de 5,600 pesos al mes. Informó que actualmente existen 884,237 personas con un grado superior de estudios, que se encuentran desempleados y sin oportunidades de conseguir trabajo. Por su parte, Patricia Ganem, directora general del Grupo Loga, resaltó que el sistema educativo se ha preocupado por atender cobertura, mas no en ofrecer una educación de calidad. A partir de 1960, el sistema educativo mexicano socialmente ha tenido que atender asuntos de cobertura, no de calidad. Y llevamos 40 años atendiendo cobertura. Y déjenme informarles que el bono demográfico para media superior en 4 años va a ser imposible de atender. Las especialistas señalaron que es necesario generar un cambio en el modelo educativo que se integre en 3 principios: pedagógico, filosófico y de gestión, con lo que el docente podrá adquirir conocimientos que ayudarán a los estudiantes a enfrentar distintas circunstancias. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.